El formato de los icebergs es sencillo, en las primeras capas tendremos asuntos bien conocidos por todos, la cara más visible, y por ello seguramente sonreirás al pensar, sí, eso ya lo sabía. A medida que bajemos encontraremos datos menos y menos conocidos. Finalmente, los últimos niveles estarán reservados para la información más delicada. Poe es uno de mis escritores favoritos, fue de los primeros que lograron abstraerme de la realidad para vivir completamente en la fantasía de sus relatos. Después de varios años de haber leído su obra por primera vez, espero hacerle un digno homenaje con este trabajo. Nivel 1. Edgar Allan Poe. Fue un escritor estadounidense nacido en 1809. Sus trabajos tocaron temas de todo tipo como la poesía, el periodismo, el suspenso e incluso el terror. Su legado es muy abundante y su huella puede verse en cientos de autores modernos. Este escritor es toda una leyenda. Relatos cortos. Es conocido como un maestro de los relatos cortos. Una compilación de sus relatos se llama Narraciones Extraordinarias, cuenta con obras trascendentales, de las que pronto hablaremos, como El escarabajo de oro, Los asesinatos en la calle Morgue y El corazón delator. En toda su vida, únicamente escribió una novela, y se puede interpretar que esta está incompleta. El Cuervo. Quizá esta sea la obra más famosa de este escritor, tanto que tiene una representación bastante exacta en un especial de Noche de Brujas de los Simpson. El Cuervo es un poema narrativo, es decir, cuenta una historia, publicado en 1845, que catapultó al escritor al reconocimiento internacional. El poema habla acerca de un hombre que ha perdido a su amada y es atormentado en su habitación por un cuervo que llega en medio de la noche. La inspiración proviene de un cuervo parlante de la novela de Charles Dickens Barnaby Rudge, relato de los disturbios del año 80. La novela de Dickens es un relato histórico de extrema complejidad y no muy apreciado, basado en los disturbios anticatólicos en la Inglaterra del año 1780. Las aventuras de Arthur Gordon Pym, la única novela que publicó. Apareció por primera vez en 1838 en formato de entrega periódica, es decir, cada capítulo era publicado después de cierto tiempo, como un cómic. Narra la historia de un joven aventurero que se queda atrapado en un barco con su perro, perdiendo poco a poco la esperanza y la cordura. Al menos esa es la primera parte del libro y no quiero decirte más, porque lo que pasa en el barco es muy interesante y deberías darle una oportunidad a esta historia. El hecho interesante sobre esta novela es que tuvo una increíble coincidencia con un evento ocurrido en 1884. Un barco con 4 tripulantes naufragó y después de una semana sin comida, ellos decidieron que debían asesinar a uno de los tripulantes para evitar morir de hambre. Además de que todo el hecho es similar al de la novela, el sujeto elegido para morir se llamaba Richard Parker, exactamente igual que el personaje de la novela de Poe. Verne escribió una secuela de la novela de Poe. El conocido escritor Julio Verne escribió una secuela de las aventuras de Arthur Gordon Pym llamada La Esfinge de los Cielos. Se publicó en 1897 y trata de la búsqueda de Pym en el Polo Sur. Como dije antes, la novela de Poe parece incompleta, y es que al final el marinero se pierde en parajes de hielo. Aunque eso puede considerarse un spoiler, yo creo que la parte más interesante, y que vale la pena mantener en secreto, es la primera, debido a que el propio protagonista desconoce lo que está ocurriendo en el barco. Nivel 2. Sherlock Holmes. Edgar Allan Poe construyó el modelo que serviría de inspiración a Conan Doyle a la hora de crear a Sherlock Holmes, el detective Auguste Dupin. Además de que presentó los primeros relatos de Cuarto Cerrado donde se desafía al lector a resolver el misterio. La obra de Poe consta de 3 relatos cortos que narran las aventuras de este detective: Los asesinatos de la calle Morgue, El misterio de Mary Roget y La carta robada. De todos ellos, diría que La carta robada es el que más me gusta, pues presenta un escenario bastante ingenioso acerca de cómo esconder secretos a la vista de todos. Además, el relato del escarabajo de oro hace uso de las herramientas narrativas que caracterizan a las historias de detectives. Hay un misterio por resolver y Poe nos muestra las pistas poco a poco y, en teoría, deberíamos ser capaces de resolver el misterio por nuestra cuenta. El pozo y el péndulo. Este es uno de mis relatos favoritos, lo incluyo aquí porque me parece que muy poca gente lo conoce. Es la historia de un hombre que es capturado en la época de la Inquisición y se encuentra encerrado en un lugar completamente oscuro a merced de la locura. Es un relato bastante aterrador que despierta un enorme miedo por lo inevitable.
Recibe este nombre debido a que sus captores intentan asesinarlo con un péndulo que tiene una navaja en la punta, lo que provoca una enorme paranoia debido a la lentitud con la que la muerte se acerca al protagonista. Corazón delator. Otro relato bien conocido de Poe, seguramente debido a su aparición en un episodio de Los Simpson. Publicado en 1845, narra la historia de un hombre que está obsesionado con la idea de matar a un anciano cuya apariencia no soporta. Finalmente, ejecuta su plan bastante bien y casi se sale con la suya, de no ser por los terribles latidos de ese maldito corazón. Relatos cómicos. Poe escribió una serie de relatos cómicos bastante oscuros que personalmente no comprendo. Supongo que se debe a que la palabra cómico debe tener algún significado más profundo. En cualquier caso, el relato que recomiendo se llama Una situación comprometida. En él, una señora sale a buscar una aventura para escribir un artículo interesante. Poe parodia un estilo de escritura demasiado exagerado que recalca una y otra vez las emociones de lo que ocurre aunque sean puras tonterías. Finalmente, la mujer es decapitada y narra el hecho como si fuese un asunto banal, lo que deja una imagen bastante incómoda y desagradable. Nivel 3. Desprecio hacia Poe. A pesar de que la obra de Poe es aclamada y reconocida por varios escritores que bebieron de su influencia, existe una serie de autores que lo criticaron muy fuertemente. Ralph Waldo Emerson es uno de los poetas más importantes de la historia y dijo acerca del cuervo: "Nada veo en él". Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz, dijo que Poe incurría en la vulgaridad al ser demasiado poética, y veía su equivalente en el hecho de llevar un anillo de diamantes en cada dedo. Esta última frase me recuerda a la parodia que describí en el último punto. Tal vez Poe quiso exagerar su estilo como una broma a sus propias debilidades. El relato incompleto. El misterio de Mary Roget es el segundo relato en el que aparece el detective Dupin, y está basado en la historia de Mary Cecilia Rogers. Este asesinato ocurrió en Nueva York, y en versiones modernas del relato pueden encontrarse notas al pie que relacionan los lugares de París, que forman parte del relato, con los lugares reales. La primera vez que leí este relato pensé que había comprado la edición equivocada porque termina de forma abrupta, no se descubre al asesino y tampoco hay una explicación de por qué se termina de esa manera. En esta otra edición que tengo ahora hay una nota que apareció en la revista original que explica que el relato no intenta ser una explicación real de los hechos ocurridos con Mary Rogers. Podría decirse que Poe simplemente hizo un análisis del caso y sus pistas sin intención de resolverlo, pues el caso de la vida real estaba en la misma situación. La teoría más popular acerca del asesinato de Rogers es que fue víctima de una pandilla violenta. Un escritor analista. En su método de composición, Poe explica su proceso de escritura desde la concepción de la idea hasta las mejores formas de representarlas. Utiliza como ejemplo la construcción de su poema El Cuervo y habla acerca de cómo cada verso está perfectamente estructurado y cómo el impacto debe estar calculado desde el principio. Es como un tratado matemático o lógico acerca de la composición de obras literarias, lo cual es muy raro considerando que la escritura es un proceso creativo. Si decides leer este tratado podrás notar que se parece mucho a un artículo académico. La primera vez que lo leí me costó mantener la atención y me pareció algo aburrido. Es curioso que se tomara tan en serio la estructura de una historia y el impacto que causa sobre el espectador. Para finalizar, aquí tienes una cita directa de Poe. La extensión de un poema debe encontrarse en relación matemática con el mérito del mismo, esto es, con la elevación o la excitación que comporta. Estas palabras vienen a defender la idea que toda buena obra de literatura no debe sobrepasar el límite de una sola sesión, es decir, toda obra debería poder leerse de seguido, sin detenerse para continuar al día siguiente o después del almuerzo. La extensión debe ser justa para que la emoción no se pierda una vez que hemos abandonado la lectura. Nivel 4. Virginia Elisa Clem. La esposa de Edgar Allan Poe era su prima y tenía 13 cuando se casaron. Murió en 1847 a los 24 años a causa de la tuberculosis. Al momento de nacer se puso el nombre de una de sus hermanas que había fallecido 10 días antes. Poe vivió con su prima cuando ella tenía 11 años, por ese entonces, él estaba enamorado de una vecina llamada Mary, y su prima actuaba como mensajera entre ambos. Edgar tenía 27 años cuando se casó con ella y fue severamente criticado. Actualmente, algunos estudiosos de Poe aseguran que el matrimonio nunca fue consumado y que Poe únicamente vio a su prima como una dulce compañía y fuente de inspiración. Elizabeth F. Yett.
fue una escritora y poetisa nacida en 1818 que se enamoró de Poe y protagonizó un escándalo declarando que Poe tenía una amante. Frances Sargent Scott fue otra famosa escritora, quien era muy cercana al matrimonio Poe. Aparentemente, Elizabeth había visto unas cartas indiscretas que Frances le había enviado a Poe y había pensado que había algo entre ellos. Esto lo hizo en un acto de celos, pues Poe trataba mucho mejor a Frances. Cabe decir que tanto ella como Poe estaban casados, así que este hecho fue terrible para ambos. Al final, el esposo de Frances amenazó con demandar a Elizabeth si no se retractaba. En su declaración, Elizabeth culpó a Poe por el asunto, argumentando que él era un alcohólico con tendencias a la locura. Se dice que fue ella la que esparció el rumor de la locura del escritor y también se cree que ella le enviaba cartas anónimas a Virginia hablando de las aventuras de su esposo para atormentarla. Ocaso. Después de la muerte de Virginia, Poe entró en una espiral de caos, bebía demasiado y su comportamiento era errático. Intenta suicidarse en 1848 ingiriendo láudano, un medicamento de opio, pero termina vomitando, sacando el compuesto de su cuerpo. Al año siguiente, en determinado momento, se encuentra con un antiguo amor en Richmond, ella era Sarah Royster. Esto le devuelve la vitalidad durante una corta temporada hasta su desaparición. Finalmente, Poe es encontrado en Baltimore el 3 de octubre de 1849 en un estado de delirio. Un viejo amigo lo recoge y lo lleva al hospital donde muere la madrugada del 7 de octubre. Los motivos reales de su muerte son desconocidos. Gracias por ver este video, nos veremos en el siguiente iceberg. Hasta pronto.